Estoy declarando en fe que lo que no he visto pronto lo he de ver. Estoy declarando en fe que ya el milagro manifiesto es. Estoy declarando en fe que mi cuerpo es sano y mi alma también. Estoy declarando en fe que en el nombre de Jesús la muralla va a caer. ¿Cuántos saben que Cristo viene pronto? Y nos estamos preparando, ¿verdad? Para su venida, una venida eminente. Hay gente que dice si se necesitan señales para el rapto. No. Para la segunda venida hay muchas señales, ¿verdad? Pero para el rapto de la iglesia no hay señales. Ya todo está hecho, ¿verdad? Ya todo se cumplió. Ya todo se cumplió. Por eso necesitamos santificar nuestras vidas, santificarnos un poquito más. Así es que vamos a continuar este tema, atrévete a ser santo, atrévete a ser santo. Y quiero decirles que el enemigo principal de la santidad se llama pecado. El enemigo principal de la santidad se llama pecado. Y el pecado, ustedes saben que comenzó a reinar en el tiempo de los reyes Adán y Eva. Ellos eran los reyes de la tierra. Y en ese tiempo, bueno, el Señor los hizo completamente santos. Eran reyes, eran santos, eran gobernadores y eran líderes. Y eran los hijos de Dios, creados a la imagen del Señor. Así es que el pecado y la naturaleza caída del hombre son los enemigos del hombre. Esa caída que tuvo Adán, para nosotros vino a ser nuestra caída también. Así es que nosotros no podemos confiar en nosotros, porque nuestra carne es una carne que está viciada al pecado. Y por eso no podemos ministrarnos es el autocontrol, ¿verdad? El autoser yo, porque si no nos vamos con todo. Aquí el que tiene que gobernar es Cristo en nuestra vida. Y pues para nosotros es una gran oportunidad decirles a ustedes cómo ser santos, cómo nosotros podemos ser santos. Entonces dijimos que pues los enemigos de la santidad es el pecado. Y todo ser humano después de la caída de Adán, nosotros hemos visto, con la excepción de Jesucristo, ¿verdad? Que Él no cometió pecado, aunque fue tentado en todo, pero no pecó. Jesucristo no pecó. Él ha nacido con una naturaleza propensa al pecado, pero Él nunca pecó. Así es que nosotros tenemos que saber cómo dirigir nuestra vida en medio de la tentación, en medio de la debilidad de la carne, en medio del diario vivir. ¿Cómo hago yo para ser santa? ¿Cómo hago yo para estar trabajando donde esté, yendo y viniendo donde esté y ser santa? ¿Cómo hago yo para quitarme aquellas costumbres que me han traído a mí tanta caída y tanta vergüenza, ¿verdad? Cuando uno cristiano peca, a uno le da mucha vergüenza y Satanás pone la tentación, pero también acusa. Satanás no es un buen papá. Satanás no es un buen papá. Él no es un buen papá, porque primero te pone la tentación y después te acusa con el Señor. Mira lo que hizo y se llama hijo tuyo y predica o lleva palabra o da testimonio, pero mira lo que hizo, muy fácil para él. Nos pone la tentación, nos acusa con Dios. Entonces nosotros no podemos confiar de mí yo no puedo confiar de Ana. Yo tengo que confiar en el Señor, porque yo he cometido muchos errores en mi naturaleza carnal. Y esto lo vemos desde que Adán cayó y Adán pecó.
Y les hemos enseñado, ¿verdad?, que cuando Adán cayó y Adán pecó, él le dio la orden escrita, legal, que le habían dado a él, se la dio a Satanás. Y Satanás tiene derecho, porque la orden que le dieron, el acta que le dieron, fue el acta de Dios. A través de Adán se la dieron al enemigo. Y entonces él creó un derecho que el hombre le dio, el cual Dios le había dado al hombre. Y nosotros tenemos que entender que es legal que el enemigo afecte nuestra carne, pero también es legal que nosotros acudamos a Dios. Dice la palabra de Dios: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Así es que si estamos hablando de derechos, si estamos hablando de cosas legales, llamemos a nuestro abogado, porque tenemos un abogado que nos defiende, y en nuestra debilidad Él me defiende. Así es que nosotros tenemos que tomar la parte buena. Por eso, hermanos, para ser santos tenemos que aprender la palabra de Dios. Tenemos que aprender la palabra de Dios. Yo quiero decirles que nadie, ningún ser humano puede ser más santo que Jesús. Porque Jesús, dice la palabra de Dios, no lo tengo en mis apuntes, pero tal vez me lo puedan poner ahí, porque creo que yo le hago caso al Espíritu Santo cuando estoy aquí. ¿Cuántos le hacen caso al Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo hable hoy? Entonces me voy a ir de los apuntes y me puedes poner Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, para que nosotros entendamos que desde el tiempo de Adán, desde el tiempo del huerto del Edén, desde el tiempo del reinado de Adán y Eva en aquella tierra que Dios les había dado a ellos, desde ese tiempo nosotros estamos viendo una situación caída. Pero nuestro Señor Jesucristo vino a rescatarnos a nosotros y vino a traernos una nueva ley. Entonces nosotros en nuestra debilidad caminamos por un camino nuevo que Cristo abrió para nosotros. El tema es, hermanos, que cuando nuestro Señor Jesucristo, el postrer Adán, como dice la Biblia, ¿verdad? Cristo es el postrer Adán, porque lo que no pudo hacer Adán y en lo que Adán falló, tuvo que venir Jesús como el otro hombre a rescatarnos a nosotros de nuestra vana manera de vivir. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me está soplando aquí el Espíritu Santo y no quiero dejar pasar. Ahora estaba orando ahí en el cuarto de guerra y yo le decía al Señor: Señor, dinos cómo quieres que nosotros dirijamos la iglesia. Dinos qué dirección tú quieres que nosotros como pastores llevemos a la iglesia. ¿Y sabe qué me dijo Dios? ¿Sabe qué me dijo Dios? Porque yo le decía por aquí, por aquí, por aquí o por aquí. ¿Y sabe qué me dijo Dios? Me dijo: un día a la vez. ¿Y quién no sabe eso? Uno cree que a veces Dios va a venir con unas revelaciones. Pues yo no voy a entender ni papa. ¿Para qué me va a hablar revelaciones que yo no voy a entender? Un día a la vez. Y hablando con ustedes en este momento, yo siento aquí un soplo del Espíritu Santo. Yo siento un fuego que me está quemando. Y es el Espíritu Santo que me está tocando. Y quiero que abran sus Biblias en Lucas capítulo 4, verso 1. Me voy a desviar. Quiero ser obediente al Espíritu Santo. Dice Lucas capítulo 4, verso 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado. ¿Qué dice? Fue llevado, ¿qué? ¿Fue llevado por quién? ¿A dónde? Vea qué interesante. El Espíritu Santo lo llevó al desierto. Y aquí hay
un trabajo, hermanos, que cuando nosotros entendemos la revelación de la palabra de Dios, uno tiene que decir: Señor, ¿qué es esto tan preciso, conciso en esta palabra? Dice el 2, dice, ¿por cuántos días? 40 días. 40 días en la Biblia tiene un simbolismo muy importante. Usted lo ve 40 días en el desierto, ve 40 días de ayuno, ve 40 días en el monte Sinaí, ve otros 40 días para volver a subir, ve 40 días atravesando esas tierras del desierto. Y yo sé que usted va a estar recibiendo una revelación si usted le pide al Espíritu Santo que lo haga con usted. Dice, por 40 días y era tentado por el diablo. ¿Por quién era tentado Jesús? ¿Y usted, hermano? No es mi suegra, mentira. Porque nuestra lucha no es con la suegra. Es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad, ¿sí o no? Pero mire lo que dice aquí. Dice que el Señor Jesucristo fue tentado por el diablo y no comió nada en aquellos que 40 días. Déjeme decirle, hermanos, que 40 días en el desierto para un ser humano, para no tomar agua ni comer pan, no es humano. ¿A dónde estaba Jesús? ¿Qué pasó con Jesús? ¿Qué pasó con su cuerpo? No es normal que un ser humano en el desierto no tome agua por un día. No es posible, por un día. Por un día. Mire ahora, volvamos al tema, esto que está trayendo el Señor en esta noche. Dice, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, dice, si eres ¿qué? ¿Qué es eso, hermanos? ¿Qué quiere decir? Le estaba diciendo, si tú eres el Mesías, el prometido, el que tenía que venir, no corra, no solamente es hijo de Dios, si tú eres aquel que se había prometido, si eres el hijo de Dios, ¿qué es esto? Nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué es lo que el Señor estaba haciendo con Jesucristo que le permitió al diablo y el Espíritu Santo lo lleva al desierto? Dice, si eres el Hijo de Dios, pídale al Espíritu Santo que le revele esto, hermanos. Diga que, dice, otra vez para que nos vaya cayendo así la palabra. Di a estas, ¿qué entiende usted? ¿Qué está entendiendo? ¿Qué está entendiendo? Pregunto, ¿podía el Señor convertir las piedras en pan? ¿Sí o no? ¿Por qué el enemigo le dice a Jesús que le hable a esas piedras para que se conviertan en pan? ¿Por qué? ¿Por qué le dice? Si él lo sabe. Si él sabe lo que era Jesús desde el cielo, hermanos. Él estuvo allá. Cuando él era espíritu. No solamente lo está cuestionando de su oficio como Mesías. Di a estas piedras que se conviertan, a esta piedra que se convierta en pan. Él sabía que Jesús podía hacerlo, pero él no estaba sujeto a la autoridad de Satanás, porque ya lo había hecho antes y lo podía hacer en cualquier momento. Convertir cualquier cosa en pan. Ahí está la debilidad que nosotros en la tentación, hermanos, para no caer de la santidad,
que Dios quiere que nosotros trabajemos, es que el Señor nos enseña a nosotros: no caigas del lugar donde Dios te ha puesto. ¿Sabe qué le dijo el Señor a Adán? Adán, ¿de dónde has caído? ¿Qué fue lo que hiciste? Y a nosotros muchas veces, cuando nosotros metemos las de andar, el Señor muchas veces nos habla y nosotros pegamos oídos sordos porque no queremos oír lo que Dios nos está diciendo con respecto a mi pecado, donde me caí de la santidad. ¿Estamos, hermanos? Entonces, cuando yo veo mi vida y yo veo las debilidades humanas que tengo, ¿qué tengo que hacer? ¿Culparme? No, yo tengo que agarrarme más de Dios, sabiendo que yo, en mi naturaleza humana, yo no puedo resistir. Hermanos, aquí en este texto hay un secreto escondido que yo quiero que ustedes lo entiendan en esta noche. Satanás vino a visitar a Jesús en el huerto del Edén, porque esto tiene que ver con la santidad de nosotros. Son secretos que nosotros tenemos que comprender para que nuestra santidad no se caiga. Satanás vino a tentar a Jesús en el desierto con el propósito, escuchen esto, de que Jesús cayera en una depresión. Ayer el pastor Carlos estuvo hablando de un corazón roto, de cómo nosotros, cuando teníamos un corazón roto, no éramos capaces de reír, ni de abrazar, ni de amar, ni solamente de tener una cara amargada. Es cierto. Si hay algo que el enemigo ha podido hacer en muchas personas, óigame esto que les voy a decir. En el tiempo de la pandemia, ¿sabe cuántos pastores se suicidaron? Nosotros recibíamos información, pastores nicaragüenses, ¿cuántos se suicidaron? Estadounidenses, ¿cuántos se suicidaron? Hay un principio, hermanos, y yo quiero decirles a ustedes que lo que quería el enemigo con Jesucristo era que él se debilitara a tal punto que entrara en una depresión pero él no venía a complacer al diablo. Él venía a morir por nosotros, no cuando él se lo dijera y en la forma que él se lo dijo. Porque cuando usted ve capítulo 4 de Lucas, usted ve a Satanás tentando. Dice después, Jesús respondió y dijo, ¿qué dijo? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué quería decir? El pan que usted quiere es el pan que puede comprar en el supermercado, pero el pan que viene del cielo es un pan que no se puede comprar, porque vino Él a poner ese pan para que nosotros no padeciéramos de hambre. ¿Por qué caemos en pecado? Porque estamos débiles de la palabra de Dios. ¿Cómo contesta Jesucristo? Jesucristo contesta con la palabra. Cuando usted no sabe qué hablar, hable palabra de Dios, no hable babosadas, hermanos. Tenemos que aprender a responder con la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios está el milagro, en la palabra de Dios está la respuesta, en la palabra de Dios está la resolución, en la palabra de Dios está el levantamiento. ¿De cuántos caen? Sí, caí, pero con su poder yo me levanto. Cuando usted dice la palabra de Dios, usted no quedará postrado como un gusano, porque ahí Satanás nos quiere llevar a nosotros, que nosotros entremos en una depresión. ¿Qué hace la depresión? Lo primero que hace la depresión es mátate, quítate la vida. Mire, hay pensamientos suicidas que pasan por nuestra mente todos los días, hermanos. Y cuando nosotros tenemos un pensamiento suicida, es suficiente para que usted comience a contar sus días. Y eso es lo que el enemigo quiso con Jesucristo en el desierto. Pero sabe una cosa, él iba preparado. Él sabía lo que iba a pasar. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, que las cosas del mundo no se hicieron para nosotros. Para nosotros se hizo las cosas de arriba, no las cosas de abajo. Y nosotros tenemos que caminar viendo
al invisible, con las cosas de arriba. Seguimos, porque esto me parece muy bueno. Dice el 5, y lo llevó el diablo a un monte otra vez. Y dice, y lo llevó el diablo a un monte, al monte. ¿Quién lo llevó? ¿Quién lo llevó? Si el diablo lo llevó a Jesús, ¿a nosotros? ¿A dónde nos lleva el diablo? Y muchas veces nosotros decimos, fue Dios. Es que no sabemos distinguir entre nuestra mano derecha y nuestra mano izquierda. Y tenemos que aprender, hermanos, que esas cosas naturales que nosotros vivimos no son tan naturales ni tan casuales. Es un plan bien planificado de Satanás en la vida de nosotros. No seamos inocentes, hermanos. Aprendamos a discernir las maquinaciones de Satanás en nuestra vida, en nuestro matrimonio y en nuestra familia. Porque las cosas no son así porque sí. Las cosas son así por una intención perfecta del enemigo que él está maquinando. ¿A quién se lleva? Y dice aquí, mire, lo llevó el diablo a un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. ¿Sabe dónde lo llevó? A un pináculo, a la Jerusalén. ¿Lo transportó a Dios, a Jesús? Sí. Para que usted sepa, y yo también, que nosotros no somos fuertes, Él es fuerte. Para que usted sepa, y yo también, que nosotros no somos poderosos, Él es poderoso. Para que usted sepa, y yo también, que nosotros no tenemos la verdad, Él tiene la verdad. Y Él lo transportó. Y Él se lo llevó. Él lo tomó. Amados, entiendan, Satanás tiene mucho poder. No lo menosprecie. No solamente diga, está debajo de mis pies. Solamente véase y usted contémplese a ver si Dios quiere eso que usted es. Porque si le falta todavía santidad, es porque nosotros no estamos conociendo los caminos del Señor. Dice que lo llevó a un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Se dice que Jesucristo fue llevado a casi 200 o 300 pies de altura cuando el enemigo lo está tentando con esto. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí. Interesante, ¿verdad? Interesante. Satanás no estaba robando nada. ¿Quién se lo entregó? ¿Quién le entregó toda esta potestad? Déjeme decirle que potestad es poder. Déjeme decirle que potestad es todo lo que había. Dice, yo todo esto te lo doy. ¿Por qué? Porque a mí me lo dieron. Entonces, ¿de quién era? ¿Quién es el rey de este mundo? Hasta la fecha. ¿Cuántas veces el enemigo nos ha ofrecido tantas cosas con tal de que usted no honre la palabra de Dios? ¿Cuántas cosas nos ofrece el diablo? Sexo gratis, riquezas gratis y fáciles, mujeres u hombres fáciles, todo fácil. Todo esto te daré, pero dice, la condición es que te humilles delante de mí, que me postres y me adores. ¿Sabes? Que te postres y me adores. ¿Sabes cuál es el plan del enemigo? ¿Sabes cuál es? El enemigo lo que quiere es tu adoración. Porque si tiene tu adoración. ¿Y qué es adoración, hermana? Bueno, todo aquello que usted no le brinda a Dios, que tiene más tiempo para adorar otras cosas que a Dios. Hay personas que adoran el carro. Hay personas que adoran a los hijos. Hay personas que adoran a la huila que tienen, que no le han salido ni senos y ya le están adorando.
Hay personas que adoran la casa. Hay personas que adoran su cuerpo. Mira lo importante que es para Satanás el enemigo, la adoración. Cuando nosotros tenemos más tiempo para eso, es porque lo estamos adorando más que a ay, es que no tengo tiempo para ir a la iglesia. Mire, hermanos, aprender a ser santo es saber que en la casa de Dios se da el alimento para que nos nutra a nosotros para ser santos. Si usted no viene a la iglesia, bueno, usted no, ¿verdad? Le estoy hablando a los que están en casa. Si no vienes a la iglesia, en tu casa no vas a recibir eso, a no ser que estás enferma, porque hay situaciones donde el Señor las honra y las respeta. Pero nosotros tenemos que aprender a darle el primer lugar a Dios y a darle nuestra total y absoluta adoración. Ay, es que mi nieto, viera con mi nieto. Sí, yo tengo nietos, tengo un montón de nietos, más de los que pensaba, pero ellos tienen un lugar. Ellos tienen un momento. Pero cuando yo tengo que estar con Dios, nadie me quita ese lugar. Ni nada, ni nadie. Ay, es que mi trabajo no me deja congregarme. Pues siga con su trabajo, que Cristo va a venir y usted se va a quedar. Y lo que viene no es fácil. Sepa hoy a quién elegir. Porque dijo Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos dicen amén a esto? Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Él dijo, y el diablo le dijo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Es cierto, Satanás le da la gloria al quien quiere. Y hay muchos hombres que están esperando la gloria de Satanás más que la gloria de Dios. Aún dentro de la iglesia. Nosotros tenemos que ver cuántas personas dentro de la iglesia están buscando más la gloria del mundo que la gloria de Dios. Porque cuando la gloria de Dios cae sobre la vida de un hombre o de una mujer, el testimonio de ese hombre o de esa mujer es diferente. Donde quiera que esté, la gloria de Dios va con él. Y será como Moisés, que dijo, si tú no vienes conmigo, ni a palos voy. Yo no voy. No importa dónde se encuentre usted, en qué condiciones está, pero con la gloria de Dios usted marca la diferencia. No importa lo que tiene, no importa lo que falte, la gloria de Dios lo supera todo. Y dice el 7, y tú, si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Respondió Jesús y le dijo, vete de mí, Satanás. Aquí hay un secreto, hermanos, también. Bueno, ustedes lo pueden leer porque esto no es una revelación personal. Aquí está en la Biblia. La Biblia se revela por sí misma. Pero aquí hay un secreto. El secreto es que cuando Satanás le viene a tentar, usted le tiene que decir, vete de mí, Satanás. No es piojoso, ni es mugroso, ni es cochino, ni es. No, vete de mí, Satanás. Vete de mí, Satanás. Dos verdades le dijo Jesucristo en este principio de la palabra de Dios. Dice, porque escrito está, segunda verdad. En primer lugar, te vas. Y cuando se va, le dijo, ¿sabes una cosa? Escrito está. Para que lo agarre la palabra de Dios. Dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Tercera verdad. Número 1, te vas, Satanás. No mugroso, ni piojoso, ni cochino. Número 2, escrito está. Y número 3, vas a adorar a Dios
porque no vamos a seguir adorando a Satanás. Dice la palabra de Dios, el que no está conmigo, contra mí está. Entonces hay momentos de debilidad en nuestra carne que no me deja ser santo, porque yo estoy más viviendo en la chuleta que en el espíritu. Y tenemos que aprender, hermanos, a vivir en el espíritu. A vivir en el espíritu. Dice el 9, lo llevó a Jerusalén, y lo puso sobre un pináculo del templo, allá arriba, ¿verdad? Lo más alto. Y le dijo, si eres tú, Mesías, el que tenía que venir, el que estábamos esperando, o eres un impostor. Vea, el enemigo tiene tanta autoridad que a él no le importa hablar, aún sabiendo que está delante de la verdad, porque nos puede confundir. Lo más importante, ¿sabe qué? Que cuando usted escucha algo y a usted le ofende o le lastima o le afecta, usted tiene que saber responder, hermanos. Usted tiene que saber quién es en Cristo, si acepta esa cochinada que le están diciendo o lo tira a la basura. Aprendamos de Jesús en esta noche. Él le dijo así, le dijo, y lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre un pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, aquel Mesías esperado, échate de aquí abajo. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué es lo que quería Satanás de Jesús? Diga, suicidio. ¿Me entiende de dónde viene el suicidio y los deseos de morir? Ay, es que yo me siento así, me siento como que ya me voy a cortar las venas y que ya me voy a morir y que ya me siento así como una persona un día me dijo, pastora, vea, yo estoy tan mal que me he visto en un ataúd. Digo, ay, sí, estás malísima. Por Dios, pero ¿de dónde es el principio de la depresión y el principio del suicidio? ¿De dónde? Diga, muy viejo. Viene desde esos tiempos, hermanos. Si el dueño de la depresión y del suicidio se llama Satanás, pregunto, ¿es su padre? Entonces, ¿por qué nosotros muchas veces tenemos pensamientos suicidas? Si cuando nos convertimos a Cristo, nosotros dejamos de ser hijos de Él y comenzamos a caminar como hijos de Dios, hijos de la vida, hijos de luz. ¿Sí o no, hermanos? Son cosas muy pequeñas, pero muy profundas que usted tiene que saber. Dice, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Se brincó la otra parte del Salmo 91. Y él siempre habla a medias. Siempre habla la verdad a medias. Y la otra parte es mentira. ¿Por qué? ¿Por qué? Dígame, ¿por qué, pastora? Porque le habla a hijos de Dios que conocen la verdad. A los hijos del mundo no le habla. Pero los hijos de Dios que conocen la verdad dicen, sí, yo sé, pero no entiendo toda la verdad porque soy carente para el estudio. Entonces la otra parte no la entiendo, pero Jesús sí la entendía. Jesús sí la entendía. Respondió Jesús y le dijo, dicho esto, no temerás, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Es decir, que Satanás nos tienta, después nos deja por un tiempo ¿y qué? Regresa. Aquí hay un secreto, hermanos, para mantenernos en santidad. Sabemos que el enemigo de la santidad es el pecado y el dueño del pecado es Satanás. Y yo tengo que saber que en este mundo que nosotros estamos viviendo, el rey de este mundo es Satanás, el príncipe de este mundo es Satanás.
pero en mi vida el Rey es Cristo. Aquel que vino a entregar su vida para que nosotros viviéramos. Entonces, si nosotros vivimos más en el Espíritu, hermanos, que en la carne, nosotros resolveríamos el problema psicológico, almático y emocional, no solo el espiritual. Y le diríamos a esta alma, como dijo David: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, que aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Tenemos que aprender a hablar con la verdad de la palabra de Dios, no psicológica. No lo que dicen los profesionales. Bueno, si le hace bien, pues sígalo, pero no deje la palabra de Dios. Al alma, el alma tiene que encontrarse con Cristo, hermanos. Dice Tesalonicenses que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Es decir, mi alma es el catalizador de mis emociones. Y mi cuerpo recibe los afectos de mi alma cuando está arriba o cuando está abajo. Así se siente mi cuerpo. Muchas veces el cuerpo es tirado al suelo porque mi alma está en angustia y mi cuerpo está lleno de enfermedades, porque mi alma le arroja al cuerpo todas las enfermedades que yo pienso que vienen de lo normal. Y vienen con la intención de que usted se paralice, de que usted entre en temores. ¿Qué hace el miedo? Me congela. Y yo tengo que saber de dónde viene eso. Ay, es que viera que en mi casa es así, así. Claro, porque toda la familia entró en una depresión. Y todos tienen intentos suicidas y pensamientos suicidas. Y cuando nos damos cuenta, se quitó la vida a la vieja. ¿A quién le hacemos caso? ¿A la verdad o a la mentira? ¿A la vida o a la muerte? Aquí el Señor, si estuviera hablando como un psicólogo profesional o un psiquiatra profesional, pero Él es algo más que un profesional. Jesús es la vida, Él es el camino, la verdad y la vida. Nosotros tenemos que entender más lo que Él dice que lo que dice el psiquiatra, que lo que dice el psicólogo, que lo que dicen por ahí las malas lenguas. Tenemos que aprender a estar con el Señor. Entonces dice el 14: y volvió Jesús, y Jesús volvió en el poder del Espíritu. ¿Quién lo llevó al desierto? ¿Y quién lo trajo a Galilea? El Espíritu Santo. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas a ellos y era glorificado. Entonces, cuando nosotros pasamos la prueba, ríase conmigo, nosotros tenemos de qué hablar. No las babosadas que siempre hablamos. Cuando nosotros pasamos la prueba juntamente con el Señor, nosotros tenemos un idioma diferente, cómo hablar. Mi lengua cambia, mis sentimientos cambian, mis emociones cambian. Ya no voy a hablar de paja. A mí me cuesta mucho hablar paja por el carácter. Esas son cosas que Dios le pone. Pero cuando nosotros comenzamos a revelar, el Espíritu Santo te revela la palabra. Eres una mujer y un hombre profundo, de convicciones profundas, de pensamientos profundos, de una actitud profunda. Eres diferente a cualquier hombre, a cualquier mujer que conozcas. Comienzas a ser diferente. Tienes un gusto diferente. Eres selectivo. Eres una persona diferente. Y cuando entras en algún lugar, colegio, escuela, universidad, trabajo, le dicen: ¿qué tiene usted? Usted algo tiene diferente, ¿verdad? ¿Será usted cristiana? Porque nuestra vida cambió. Cuando yo camino con el Espíritu Santo,
yo sé que por medio de su Espíritu Santo yo comienzo a ser santa. Porque anda el Santo conmigo. Y ya no solamente es en mi cuerpo la santidad, ni en mi alma la santidad, es en mi espíritu la santidad. Es en lo profundo, en mi conciencia, en mi convicción, en mi comunión, que son 3 áreas del Espíritu Santo que calan en mí. Y ya yo no hago lo que decían mis padres o mis abuelos en su ignorancia, o mis pastores en su ignorancia, o mis líderes en su ignorancia. Ahora hago lo que el Espíritu Santo me dice que yo haga, y voy donde el Espíritu Santo me dice, aunque sea el desierto, si yo voy al desierto y Él me lleva, Él me acompañará a pasar esa prueba, por más dura que sea esa prueba, y comenzaré a caminar una vida santa. ¿Por qué? Porque la esencia de Dios Padre en Él se llama Espíritu, y el Espíritu Santo, cuando Cristo se fue, nos dice: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendrá el Espíritu Santo a morar en vosotros. Y cuando Él se fue, nos heredó a su Santo Espíritu, y Él cambia la vida del cristiano. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga. Estoy declarando en fe que lo que no he visto pronto lo he de ver.